Muy buenas tardes, vamos a dar continuidad a la guía número 2 de gestión de innovación de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de AR. Vamos a iniciar el tema de la innovación mirando desde sus inicios como concepto que debemos fundamentarnos en el manual de Oslo, si lo podemos denominar así, de 2005, donde se concibe la innovación como el ingreso de un producto, servicio o proceso o método, el cual se renueva, se mejora y obviamente impacta sobre la comercialización o la organización de las empresas en el mercado y en su entorno. Es claro que sirve de manera estructural para diferenciarnos de la competencia en esencia y, y generar un desarrollo que no solamente impacta en la organización, sino también tiene que ver con la actualización tecnológica, con la capacitación del personal y por ende con toda la estructura de las empresas que de una u otra forma buscan un beneficio común y a su vez llegar a los consumidores de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente. Cuando lo vemos ya la innovación en su concepto más puro, pues muchas veces uno empieza a ver de diferentes maneras cómo la innovación toca a las empresas y sobre todo en Colombia en los últimos años hemos notado que cada vez es más cercana la imitación creativa de la innovación al mirar los grandes referentes de la industria, en el caso específico de la empresa en estudio que es Procesos 2000, una empresa dedicada a la maquila y elaboración de productos de marcas propias o privadas de la empresa FEDCO, y sirve el tema de la innovación, pues es una empresa mediana que de todas maneras tiene sus limitaciones para el tema de la innovación, no solo por el aspecto económico, sino también por el aspecto estructural y el aspecto de desarrollo. Es pertinente entonces tener muy claro que si nos vamos al caso de la empresa de estudio, sus competidores, en este caso lo podemos especificar como el grupo de éxito como su mayor competidor y al cual le debe tener todos sus objetivos fijos para el desarrollo tecnológico desde la parte de estructura, equipos, métodos, procedimientos, todo lo que tiene que ver con el software para el manejo desde el proceso del producto, como las equivalencias de composición de los mismos, como el manejo de categorías dentro de las que participa Procesos 2000 frente al grupo de éxito para desconcentrarnos de una manera clara, definir objetivos y a su vez construir un plan de acción concreto que busque pues disminuir esas distancias y a su vez generar unos valores estratégicos en cada una de las categorías y que generen cambios que logren que esta empresa sea mucho más competitiva y aborde mercados no solamente nacionales, sino esté en capacidad de llegar a un mercado internacional. Las limitaciones son claras y las políticas de gobierno, tanto las económicas como las que tienen que impactar en este tipo de industrias, cada vez se ven afectadas cuando la empresa crece a unos volúmenes de venta importantes. Esto genera que se reacomoden todos los costos y la distribución de personal en las fábricas y en las empresas para tanto en los turnos como en todo de la comercial, lograr unas sinergias y unas economías que beneficien obviamente los resultados del negocio. Las empresas, como bien lo dije anteriormente, innovan de manera constante para poder perdurar en el tiempo y a su vez generar unos diferenciales que le generen valor. Es por esto que debemos de una manera clara tener que la innovación
no es un proceso estático, sino dinámico y se puede volver más interesante cuando se vuelve en las empresas algo sistémico y algo que tiene un doliente, tiene un líder y un seguimiento y unos cronogramas de ejecución claramente definidos. En la innovación se vuelve a reaprender y se vuelve a reestructurar. No solamente es crear o innovar por innovar, sino básicamente generar procesos o métodos o productos que generen diferenciales y que lleguen a los consumidores con unos beneficios de valor reales, porque si no estaríamos construyendo productos que durarían poco tiempo en el tiempo y en los espacios. Es por esto bien importante detallarnos en que debemos tener siempre una descripción en todos los procesos que nos midan, que se cuantifique el impacto de producción y a su vez también en el consumidor se miren qué, eh, qué tanto le aportaron en beneficios y hacia dónde se llegó con esos procesos estructurales. Abordar el tema de la innovación sin la tecnología no es viable actualmente, ya que todos los procesos conllevan a un sustento tecnológico que se vuelve cada vez mucho más importante por la rapidez de la información y la rapidez de la ejecución. Los competidores generalmente cuando tienen más recursos, como es el caso de los competidores de la empresa que estudiamos en esta guía, pues obviamente tienen un capital importante y tienen unos accionistas, en el caso del grupo Éxito, unos accionistas franceses, y tienen unas tecnologías de vanguardia que generan pues obviamente una economía y una rapidez en su desarrollo de producto. No quiere decir esto que las empresas medianas no puedan llegar a estos estándares, pero obviamente se les demora un poco más el camino hacia lo que ya han recorrido otros. Es por eso importante que cuando uno hace benchmarking tecnológico en el tema de la innovación, pues lo haga de una manera real y aplicable. No se pueden copiar aparentemente de una manera rápida otros esquemas y otros métodos de trabajo y procesos y desarrollos si no se cuenta con la estructura necesaria para validar los mismos y ejecutarlos de igual manera. Es por esto que cuando uno mira el tema específico de la innovación como proceso, no nos podemos alejar que está enmarcado en un ambiente claramente definido por situaciones de entorno, de condiciones socioeconómicas y sociales, culturales y también obviamente de recursos humanos que tienen que ver con que la innovación tome caminos de rapidez o de lentitud, ya sea el caso, para poder avanzar. Es por ende importante que la innovación de una empresa se llegue a implementar con tecnologías limpias y tecnologías que realmente aporten y nos conduzcan a, a un ingreso en el mercado, ya sea para competir y sobre todo, lo más importante, para perdurar como, como elemento dinamizador de, de métodos y a su vez poder lograr los objetivos empresariales. No me queda más sino tener claro que el análisis del entorno, la revisión de la evolución tecnológica en las empresas y en la competencia, nos genera unos análisis estratégicos para formular la estrategia tecnológica, definiendo programas de acción y de actuación definidos en un presupuesto, obviamente, que al final los vamos a evaluar y retroalimentar. La innovación a través del tiempo pues nos permite llegar que está ligada estructuralmente a la tecnología y a todo lo que tiene que ver con
el marco de desarrollo empresarial. Gracias.